Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas en este espacio académico en el cual nos encontramos y de igual forma pues establecer unas dinámicas de participación en la actividad virtual y hoy nos acompaña la doctora Neri Sánchez, en el cual es una invitada que nos va a ampliar unas preguntas, unas inquietudes que en estos momentos nos enaltece. Nos acompaña en este espacio la profesora Marlene Cuello y también el ingeniero Jesús Emiro Arrieta, y en la área de comunicación nuestro compañero Luis Barbosa. Bueno, voy a dar a conocer quién es nuestra invitada en el día de hoy. Ella es la doctora Neri Sánchez, de profesión psicóloga, egresada de la Universidad de La Sabana. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia y a su vez es magíster en educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha tenido una experiencia muy ardua y un campo muy abierto en todo en esto que concierne con relación a su perfil profesional. Ha sido orientadora escolar, ha participado también dentro de estas orientaciones en el bienestar familiar como auditora educativa dentro de los contextos y los espacios comunitarios y los que se desarrollan dentro del mismo campo de este gran empresa que es el bienestar familiar. Ha sido docente catedrática de la UCC, también decana de la Facultad de Psicología de la misma universidad, y de igual forma también ha sido docente de la UNIPAS en las metodologías de la investigación, en la psicología del desarrollo y en la psicología social, en trabajo social y comunicación social. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida a mi querida doctora. Doctora, muy buenas tardes. Y gracias por aceptar esta invitación. Gracias verdaderamente hoy por que vas a compartir todas esas experiencias, todos estos conocimientos con nosotros, y de igual forma también nos vas a enriquecer a todo este ambiente académico. Y hay personas que en estos momentos también pueden observarnos desde nuestro Facebook Live y a la vez participar e interactuar con base en los procedimientos que tengamos. Bienvenida, mi profesora. Muchas gracias por la invitación que me hace Willington. Espero pues estar a la altura de lo que va a pasar en la tarde de hoy. Bueno, vamos a entrar en contexto. Sé que tu tiempo es muy corto y sé que este espacio que nos ha brindado para nosotros es magnífico. Sabemos lo que estamos viviendo a través de esta realidad, y para nadie es desconocer de que hay un tema muy importante que hay que abordar, que estamos nosotros desaprendiendo sobre esta mirada de la realidad, ¿cierto? Estos desafíos de la innovación en la educación y la pedagogía, y en una cultura y un pensamiento en cómo educar en la sociedad del conocimiento. Bien sabemos de que la innovación, como lo plantea Rivas, que es la palabra que proviene del latín innovanito, que significa, dentro del verbo es innovar y renovar. Seguidamente, pues hay unos amigos de nosotros también teóricos, mi querida profesora, que se llama Jaime Carbonell, que dice que son un conjunto de ideas y procesos estratégicos que promueven los cambios en la práctica educativa. Hay otro autor que le refuta, que también lo manifiesta, que dice Francisco Iberón, que es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas. Y Juan Escudero le manifiesta que es una batalla a la realidad tal cual es, o sea, como nosotros hoy en día lo venimos planteando, a la mecánica en lo rutinario y usual, a la fuerza de los hechos. Y imagínense esta palabra que dice este autor, y al peso de la inercia. Entonces, estamos nosotros involucrados, lo que nos muestra nuestra realidad, lo que nos muestra también nuestro hacer, lo que estamos generando a través de nuestra propia imagen, qué es lo que verdaderamente nos concierne a nosotros como educadores, qué es lo que promueve hacia ese siglo XXI nuestra formación, y qué es lo que esperan esas personas que en estos momentos se están abordando a través de este sistema, desde lo virtual, ese proceso de enseñanza y aprendizaje, mi profesora. Entonces, una de las inquietudes, de las situaciones que se nos presenta en aras de lo que hemos abordado dentro de este contexto de la realidad,
para no mencionar lo que converge y lo que dicen todos los días los noticieros, lo que dicen todos los días el periódico y todo lo que se aborda. Entonces eso es estigmatizar, y este no es el espacio para nombrar esa palabra que ya cada uno de nosotros la sabemos, sino desde la educación también cómo podemos diferenciar los verbos y diferenciar la comunicación, y que sea una comunicación abierta, una comunicación flexible y una comunicación que la gente también vaya entendiendo que hay que vivir con la realidad. Y esta es la realidad. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es la siguiente, mi profe. Dice, ¿cuáles son las habilidades del siglo XXI en la innovación, en la creatividad y en el trabajo colaborativo, mi profe? ¿Qué nos quiere decir usted con relación en esto? Bueno, Willington, yo pienso que esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, y de las cosas tan importantes que nosotros debemos empezar a aplicar en la educación, y sobre todo con miras a todo lo que viene, al futuro, es seguir preparando a la gente para lo que viene, para la vida. Y un primer elemento muy importante es lo que tiene que ver con la capacidad, competencias para ser flexible, tolerante, ¿sí? Y una gran adaptabilidad. Seguimos con los principios darwinianos. Podemos ser muy inteligentes, pero realmente, ¿cuál es la especie que sobrevive? La que tiene gran capacidad de adaptación. Entendemos que en este momento la adaptabilidad de cada uno de nosotros se ha puesto a prueba, y vendrán cosas. Hoy es el COVID-19, mañana vendrán otras cosas, y tenemos en medio de la innovación que preparar para eso. Entonces, para ser tolerantes frente a lo que sucede, frente al otro, frente a la posición del otro. Pero en esa innovación y creatividad también es absolutamente importante lo que siempre hemos dicho: no ha cambiado la capacidad de análisis y juicio crítico. Porque es que llega muchísima información, pero necesitamos hacer un filtro de esa información, y que usted tenga la capacidad como estudiante, como señor lector, de determinar que en esa amplia gama de fuentes con respecto al COVID, a la salud, a lo que pasa, es tanto el flujo de información y que va cambiando a cada momento, que con las finanzas, que qué debo hacer, cómo debo manejar el dinero. Bueno, yo debo tener la capacidad de análisis y juicio crítico para determinar primero qué es verdad, con qué me quedo de esa parte de la información y con qué no. Pero adicional, para determinar que yo debo formular unos planes, hacer una planeación de mi vida con base en la realidad y proyectándome hacia un futuro, ¿cierto? Entonces, aquí vamos con dos grupos grandes: la capacidad de flexibilidad, de tolerancia, de adaptabilidad, la capacidad de análisis y juicio crítico. Y otro adicional que también lo vimos ahora, por ejemplo, para las universidades que no tenían un trabajo remoto ni virtual, y es el aprender a aprender, ¿cierto? Y que ustedes llevan realmente un camino ahí, y ese aprender a aprender implica la capacidad de un sujeto para reconocer cómo aprende mejor, cómo se monitorea, cómo hace autorreflexión, cómo se autorregula y cómo se automotiva. Porque, vuelvo y digo, llega tanta información, Willington, que definitivamente necesitamos también desarrollar la capacidad para aprender a aprender. Y una cosa que no se me puede quedar, y es, según lo decía Jacques Delors, ¿sí? Yo soy defensora, soy ferviente seguidora de Delors aún en este momento, sigue vigente el aprender a convivir. Y el aprender a convivir en términos de, bueno, es que cada vez la sociedad muestra que debemos hacer trabajo colaborativo en equipo. Lo necesitamos. Si no lo hacemos y seguimos trabajando como islas y seguimos en el celo profesional, y esta es mi disciplina científica, esta es la otra disciplina científica, y defiendo sin tener en cuenta que la capacidad de trabajo colaborativo es necesario para que salgamos de esto, que solo juntos y más juntos podemos lograr muchas cosas. Sin eso no hay nada. Y a eso se une la capacidad de comunicación y habilidades sociales, que deben ir no solo la presencialidad, sino también desde el dominio de las tecnologías en informática y comunicaciones. Que cuando pensamos en innovación, mucha gente se va hacia allá únicamente. No, ya más adelante hablaré un poco de lo que tiene que ver, bueno, no sé si lo permitas más adelante desarrollar la idea frente a eso, porque es que también en las TIC hay que ser responsable. Sí, claro, profe. Mira, es importante lo que acabas de plantear, y sobre todo dentro del marco de la realidad, ¿sí? O sea, para nadie es desconocer lo que se está presentando y lo que vamos a seguir
nosotros avanzando con base en eso. Se nos convirtió ya en un hermano, algo familiar y debemos de convivir con él. Pero me llama mucho la atención cuando tú abordas el tema el modelo darwiniano, ¿sí? O sea, nos da a no descuidar lo que se vivió en la Revolución Francesa, en la Primera, en la Segunda, casi en la Tercera Guerra Mundial, y creo que esto hace parte porque ahorita ya no son bombas, ya no son balas, ahora son guerras químicas, y lo que se viene presentando. Entonces, mira cómo nos coloca a nosotros en un contexto educativo a reformular, y nuevamente, eso es lo que tú acabas de mencionar, del aprender a aprender. Entonces, esto nace la pregunta que dice, ¿qué vale la pena aprender con base en la palabra de la innovación en la educación y en la pedagogía? ¿Qué vale la pena, profe? Lo primero que debemos entender para ese aprendizaje, Willington, es que la innovación es un proceso, ¿cierto? Y como es un proceso, requiere tiempo. Y requiere tiempo, pero también requiere, vuelvo y repito, el trabajo colaborativo en equipo. Entender que hay profesores que hacen algunas prácticas exitosas y que es muy necesario que aprendamos a hacer eso que llamamos el benchmarking, ¿no? Cuando nosotros hacemos el benchmarking, decimos, bueno, es que este lo hizo tan bien y yo puedo de esa práctica exitosa aprender o aún más, agregarle algo adicional que me va a permitir en algunos momentos establecer ciertas relaciones con colegas que tienen problemas idénticos, que tienen problemas similares. Y cuando yo trabajo en colaboración con mi colega, yo puedo decir, mira, es que esto me funcionó para el desarrollo de competencias en mi estudiante. En la innovación pedagógica y educativa hay tantas cosas, absolutamente tantas cosas, que nosotros debemos aprender que es un proceso, que requiere tiempo, que requiere trabajo colaborativo, que requiere una inmensa responsabilidad sin descuidar el desarrollo de competencias en el ser, ¿sí? Porque no podemos quedarnos en el producto, en la técnica, que es el error que se comete en muchas ocasiones desde la innovación, se queda con la técnica. No, estamos hablando de las competencias en el ser. Y también no nos podemos quedar ni en el hacer ni en el saber, en el ser. Todo lo que tiene que ver con el componente estético, todo lo que tiene que ver con el componente ético del ser humano. ¿Para qué va a utilizar sus saberes? ¿Para qué va a utilizar sus competencias? Puede ser muy bueno, pero ¿para qué? Al servicio del bien, al servicio del mal, ¿cierto? Pero adicional, esa innovación nos lleva a repensar desde la evaluación. Es decir, como es un proceso, tenemos que evaluarlo de manera permanente y continua para poder hacer una validación de qué tan eficaz ha sido cada acción que hemos emprendido en una construcción que tiene que ser colectiva. Yo insisto, los egos tienen que quedar a un lado. Debemos trabajar en equipo, debemos aprender a convivir. Y a veces los académicos somos muy, perdón esta palabra, somos tan inflados en el ego que sentimos que nuestro saber no lo podemos compartir o que yo sé más que el otro. No, ahí fallamos. Pero Terriblemente. hay que establecerlo porque si no lo conversamos, y estos espacios son para esto, ¿cierto? Y debemos de conversarlo, porque estamos generando un espacio humanista. O sea, más que todo allá de ese principio de que me educo para educar, o sea, hay que también ser consecuente de lo que estoy realizando con eso. Y es muy apropiado lo que mi profe manifiesta, porque es eso, o sea, una persona no nace de egos, una persona con relación a su formación y con base en eso, ¿cómo educa? Entonces, ¿cómo cree usted desde su experiencia, mi profe, cuáles han sido esos ejemplos que nosotros podemos tener en cuenta o darle a divulgar a las personas a través de los mismos? ¿Qué le hace de ejemplo en la innovación en educación que se puedan reemplazar y volverlo a repensar para la misma, o sea, para educarnos? Ok, me vuelvo Un a ejemplo agarrar claro, un ejemplo. ejemplo claro, claro, desde su profesión, desde su experiencia. O sea, ¿cómo usted lo piensa? O sea, ¿qué puede reemplazar? ¿Qué puede repensar para nuevamente formularlo y decirle, bueno, este es el camino y ahí ya se acabamos y esta va a ser la estructura educativa en la cual vamos a infundir nosotros?
Mire, nosotros vamos, hay un autor, Luciano Floridi, él habla muchísimo de, hay que eliminar, y vuelvo y me agarro pues de lo que estamos viviendo, ¿no? Me encanta lo que nos está pasando en medio de todo y por favor no lo vayan a malinterpretar, pero es que puso a prueba nuestra capacidad de tolerancia, nos alertó y hasta los educadores. Y es, puso a prueba lo que estábamos haciendo solo desde la presencialidad y algunas instituciones estaban muy bien preparadas y lo mostraron. eh, y ustedes pues llevan un camino adelante en eso, pero hay que eliminar las barreras entre la educación presencial y la educación virtual, definitivamente. Hay que diseñar una experiencia académica como una línea de tiempo única eh, que combine las cosas, ¿sí? Donde el ¿Qué profesor, reemplazaría, profe? ¿Qué yo, reemplazaría y qué piensa para colocarlo en marcha? Yo pienso que los saberes solo teóricos sin combinarlos con los prácticos, ¿sí? Se requiere y que le dejemos de tener miedo a las tecnologías. Los saberes, el profesor que imparte solo lo teórico, descuidando la parte práctica, ¿sí? El miedo que le tenemos a la utilización de las tecnologías, por ejemplo, el flip teaching, nos sirve muchísimo lo que se llama el aula invertida o el aula inversa. Es fabuloso que lo utilicemos. Es una educación, en una educación presencial, pero por cualquier razón el profesor no pudo llegar y entonces, ¿cómo se graba una parte de la sesión de clase? Pero también yo personalmente le tenía mucho miedo a la gamificación, ¿sí? Porque si Mm, recuerdas hace un tiempo cuando nosotros sí, sí. revisamos el ejercicio a mí me parece un poquito a todo lo de las demostraciones de las que hablaba Jerome Brunner en el aprendizaje significativo por descubrimiento. Eso hay que Exacto. repensarlo, eso hay que repensarlo y hay que retomarlo, porque si bien es cierto el aprendizaje significativo por recepción que nos trajo Ausubel, es bien importante en la aplicación, pero ¿por qué no combinamos? Porque ese miedo a combinar. Entonces, cuando nosotros hablamos de gamificación, y que yo tomé un diplomado en gamificación y lo confieso, qué resistencia tan grande frente a eso, porque además los contenidos que me pusieron fueron muy fuertes. Pero si el muchacho aprende jugando, ¿por qué no aplicar esas tecnologías? Si él lo hace así, ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no aplicar la realidad mixta? Es decir, eh, por ejemplo, ¿por qué tenemos todavía que hacer disección de cerebros? ¿Por qué los vamos a hacer? Si estamos hablando cada vez de mayores problemas en términos de contaminación desde lo biológico, y son residuos biológicos, ¿por qué vamos a hacer disección de cerebros si podemos hacer trabajo con realidad mixta? Y al hacer trabajo con realidad mixta, entonces, bueno, listo, requerimos un poco de tecnología, pero hay que aplicarlo, hay que hacer simulaciones, aplicando lo que antes se llamaba, ¿cómo es? Realidad virtual, pero entonces ahora Realidad se combina virtual. la realidad, ahora es realidad mixta, que combinamos la virtual con la real. Yo estoy aquí, miro en un espacio y me pongo unas gafas y puedo determinar cómo haría esto, cómo hago la disección del cerebro, pero la misma inteligencia artificial que nos permite organizar otras cosas. Es decir, hay que dejar de tenerle tanto miedo y todos los que somos, los que tenemos ya cierta edad, le tenemos miedo a la aplicación de las tecnologías porque sentimos que el muchacho se va a perder, ¿sí? Se va a perder en eso. No, el muchacho ni siquiera, yo lo he experimentado y puedo decirlo acá, algo personal. Mi hijo le encanta las clases virtuales. Y yo decía, pero además desde las 5:30 está conectado al computador. Desde las 5:30 él está aprendiendo porque a las 5:45 comienzan sus clases. Entonces, de pronto la resistencia es nuestra como profesor. Tenernos paciencia, invertir en la Cuando, educación. cuando tú abordas la gamificación, ¿sí? Nos conlleva a nosotros como docentes, desde la misma experiencia y sobre todo, o sea, marcando dentro del tema que estamos abordando, ¿cómo parte estas circunstancias a que la innovación y la formación docente es solo analizar o teorizar? Lo que pasa es que ya no podemos seguir encerrando al profesor en un cuarto en el aula de clases, ¿cierto? Ni siquiera en el aula virtual, ni siquiera. Ya no podemos continuar, eh, no podemos continuar con eso. No podemos ni poner la práctica por un lado y la teoría por la otra. Hay que hacer una combinación, ¿cierto? Que nos permita hacer unos cambios eficaces
porque nos va a llevar en alguna medida al no reconocimiento de las cosas, a que no evolucionemos, a que no cambiemos, a que el muchacho cuando salga vea que por acá era la teoría y por acá era la práctica, ¿no? Entonces, eso va a reducir muchísimo la posibilidad de que el estudiante tome conciencia de que la teoría tiene posibilidad de ser aplicada y que hay un diálogo. Entonces, debe haber una combinación y en cada clase deberían darse esos espacios teórico-prácticos. No puede haber esa disección, tiene que acabar. Debe O haber sea, integración. el análisis que se hace es que relativamente la práctica es el componente fuerte para fortalecer la teoría. No necesariamente porque hay algunas cosas que no llevan mucha práctica, pero en la medida en que la disciplina lo requiera y lo permita, por supuesto que sí, ¿sí? En la medida en que la disciplina lo requiera, claro. Ok, ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, y ahorita tú estás abordando el tema de las competencias, ¿sí? Mire cómo vamos analizando y cómo vamos como articulando y estamos formando esta cadena tan bonita y esto va a salir una buena conclusión y el cual nos va a fortalecer a cada uno de nosotros dentro de estos espacios, ¿ya? Entonces, para toda la comunidad, porque no solamente para los docentes, no solamente para los profesionales, no solamente, como lo hemos abordado, no solamente para los ingenieros, sí, que son un poquito más esquivos, quisquillosos en ese sentido. Entonces, estas competencias educativas en innovación y pedagogía para todas estas personas, ¿cómo la podemos mejorar? Tú acabaste de tocar algo muy bonito, habilidades sociales y habilidades blandas, pero desde ese punto, desde la interactividad virtual, ¿qué cree usted que podemos realizar para llevarlo a cabo? Lo primero es, ¿cómo decirlo sin que suene extraño para los administrativos y los dueños de las instituciones? Es que podamos empoderar a los docentes, hay que invertir en la capacitación de los docentes, ¿sí? Y hay que invertir en que ellos también se puedan empoderar de esas últimas tecnologías, pero además equiparlos con las herramientas necesarias para que ellos mejoren sus aprendizajes, desarrollen mejor sus competencias, mejoren sus lecciones, eh, que ellos puedan en alguna medida sentir que tienen el respaldo. Eso es lo primero, Willington, porque resulta que es que uno escucha a algunos profesores que dicen, estoy trabajando con las uñas, ¿sí? Estoy trabajando con mis propios equipos. Pero, entonces, mira, no podemos decir, pues la innovación, pero entonces no hay inversión en la capacitación de los profesores. Y eso implica dinero. Dinero. Y esa parte duele. Entonces, esa es la primera parte. Hay que empoderar a los docentes. Pero además hay que crear unos ecosistemas de aprendizaje mucho más fluidos en torno a ellos, ¿sí? Hay que transformar las aulas en unos espacios de aprendizaje bien importantes que les permitan a ellos generar aprendizajes innovadores en términos de, uno, que se permita la combinación, que haya una congruencia y que ellos lo vean del modelo pedagógico de la institución, ¿cierto? Con la filosofía institucional y la implementación de los tiempos y el esfuerzo que el docente hace. Porque déjame decirte, algunas instituciones, yo trabajo en una institución que valora muchísimo eso y me encanta que lo hace. Invierte muchísimo en la capacitación nuestra. De pronto uno dice, uy, ¿qué otro curso tomo? ¿Qué otro curso tomo? Porque hay una variedad. Eso es importante. No podemos pedir si no hemos formado primero al cuerpo profesoral. Y lo vemos, vuelvo y repito, nuevamente en esta situación que se presentó y es, bueno, esta pandemia que nos ha llevado a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, formarlos a ellos y también tener el acompañamiento, es decir, no es, venga, tome este curso, sino el acompañamiento, pero además que el modelo pedagógico ellos sientan que va en sintonía, ¿no? Que la pedagogía de la innovación va por acá y el modelo y la filosofía institucional va por otro, o la innovación por acá y el modelo educativo por otro. No sé si en eso fui claro. Sí, no, muy interesante porque ahí nos acerca a de que verdaderamente el trabajo colaborativo fluye y toma poder en este espacio y se eliminan los egos, o todos en la cama o todos en el suelo.
en medio de la indiferencia, porque tú sabes que esa palabra existe, de los celos, del que dirán, yo no voy a poner eso porque eso es un aporte mío y solamente quiero que salga a flote, pero no es capaz de desprenderse de esa dinámica de decirle, no, si usted quiere aportarle algo a la educación, bienvenido sea. Nadie le va a desconocer porque aquí uno cuando se va, pues si lo llegan a mencionar, bendito sea, pero queda marcado en la práctica ese saber que cuál influimos. También acabaste de fortalecer algo dentro de la conversación, que es el modelo ecológico dentro de los espacios del ecosistema, ¿sí? El mesosistema y eso. Eso es interesantísimo, ese modelo ecológico en el cual también debemos de iniciar para poder mejorar nuestras competencias. Sabemos de que no todas las cualificaciones dentro de nuestros pensamientos y nuestros saberes están adaptados o adquiridos apegados a un texto, sino cómo es la forma en la cual nosotros interpretamos lo que nos dicen los textos y los llevamos a una realidad. O sea, a través de esa realidad es lo que me lleva a construir una praxis y dentro de la misma generar un conocimiento pleno. Y eso es agradable, mi profe Neris, o sea, y veo que le estamos apuntando en esta conversación tan amena a qué es lo que en estos momentos surge desde la innovación educativa y la pedagogía en una construcción de realidad actual, ¿sí? Y a la vez, como para ir cerrando, pues sé que tiene el tiempo muy corto, para ir cerrando en este espacio, desde su punto de vista, ¿cuáles han sido esas tendencias desde su propia experiencia en la innovación y la pedagogía en la educación? ¿Cuáles han sido, así, por ejemplo, digamos aquí en Barranca Bermeja, o desde su experiencia en la cual ha desarrollado su profesión, cuáles han sido esas tendencias, mi profe? Que nosotros le llamamos una tendencia grande, que este programa marcó la diferencia, que mire que este modelo que se construyó articuladamente, pues está dando resultados. Tú lo acabas de decir y no has dicho muchas flores a través de que la educación virtual en la UNAP, pues lleva un año de experiencia, pero todo es un repensar, reparar y nuevamente estructurar constantemente. Y no crea que aquí nosotros tenemos que hablar, leer, nuevamente rehablar y leer para seguir consolidando la información. Entonces, ¿qué sería, profe, de la experiencia, de las tendencias de la innovación y la pedagogía en la educación? Unas tendencias claras, así que usted Unas diga, wow. tendencias claras. Bueno, primero que han fusionado o han combinado la tecnología y la pedagogía y han entendido que deben trabajar juntas, ¿sí? Y yo pienso, bueno, eso lo han hecho ustedes y lo han hecho muchísimo. Y lo vienen haciendo hace muchísimos años. Pero hay otras instituciones acá en la región, también la institución donde yo trabajo lo ha hecho muy bien, no lo puedo negar, es fabuloso porque combinó la presencialidad y cuando salimos al trabajo remoto, lo puedo decir con toda claridad, lo hicimos confiados en que teníamos aulas extendidas, en que había un ejercicio claro. ¿Qué implica que la utilización de esas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, las simulaciones asistidas, están facilitando el desarrollo de habilidades en el pensamiento, lo que se llama pensamiento sistemático, es decir, en el desarrollo, hacia allá van esas tendencias, ¿sí? Eh, pero no podemos olvidar, sobre todo, el ejercicio de la autorregulación respecto al empleo de las distintas herramientas tecnológicas para no perder el norte, para no poner en peligro hasta la salud mental de las personas, porque sabemos que nuestros jóvenes utilizan muchísimo la tecnología, pero es para redes sociales y demás. Hay algunos, muy pocos, que utilizan la tecnología para la resolución de problemas reales o para su aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esas tendencias en la innovación tienen que ir desde la aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, desde la aplicación de la enseñanza computarizada, de la enseñanza a distancia, de la enseñanza virtual, ahora del modelo mixto, combinado, que nos va a permitir, combinado, y es determinar en alguna medida, Willington, que vienen unos desafíos más grandes más adelante, que hay que enfrentar unos desafíos hacia el futuro, pero que el sujeto debe tener todas esas tecnologías, porque nos tenemos que acompañar muchísimo
de las tecnologías en informática y comunicaciones. Una carrera muy importante es la ingeniería en software, por ejemplo. No lo podemos negar, porque deberíamos tener esas competencias mínimamente repensadas, porque hacia allá vamos. Y requerimos sobre todo solucionar problemas reales del mundo hoy, pensando en un plan de acción, el cual, además de planearlo e implementarlo, hay que evaluarlo y tener una diversidad de estrategias para, entre todos, poder decir cuáles son los desafíos de este siglo XXI. Obviamente la UNESCO lo ha dicho, ¿cierto? Y entonces tener un trabajo digno, tener los mínimos para vivir, pero los desafíos ambientales, bueno, desde las simulaciones, y ya lo vemos, cómo las simulaciones permiten identificar qué puede pasar, adelantarme a si hago esto, qué puede pasar, y si hago esto, qué puede pasar, hasta para la medicina. Es la aplicación a absolutamente todas las carreras, ¿sí? Pero vuelvo y repito, ese aprendizaje combinado, esa enseñanza combinada es fundamental en la aplicación o en las tendencias que tenemos ahora en innovación en la pedagogía y la pedagogía en educación hoy. Con base en esta agradable conversación, y ha sido muy amena, y espero que las personas que en estos momentos nos están escuchando a través de la UDR Radio de la universidad, pues también vayan haciendo una reflexión teniendo en cuenta nuestra realidad. Y tocaste el tema puntual de la iniciativa de este ejercicio de conversación, más allá de una entrevista, que es cómo los desafíos y cómo está la cultura y cómo están nuestros pensamientos y, sobre todo, cómo se ven inmersos en el educar en la sociedad del conocimiento, porque somos esa sociedad. Aquí nadie puede decir de que no sabe nada. Aquí todos lo sabemos. Todos sabemos y tenemos un conocimiento innato en cómo proporcionar y cómo también salvaguardar ese conocimiento de los otros. Mi profe Neris, concluyendo, ¿a qué nos invita, profe, con base en este tema desde su punto de vista? Bueno, yo creo que sobre todo debemos hablar que somos seres humanos, ¿cierto? Y en la educación es un ser humano con otro ser humano y muchas almas en confluencia. La educación es una ventana que abre la posibilidad para muchas personas que sufren en el mundo, ¿cierto? Que se han limitado y por eso es importante el ejercicio de la educación con amor. Soy una defensora del ejercicio de la educación con amor. Obviamente no hay excelencia sin exigencia, jamás la habrá, pues, sino pues es algo por azar. Pero no podemos olvidar, Willington, el desarrollo de esas habilidades socioemocionales tan importantes, del poder sentir empatía por el otro, porque es el que me va a permitir a mí tener un poco de dolor, de compasión, me decía en algún momento un profesor de la maestría, de tener compasión por el otro y evitar hacerle daño, porque por muchas habilidades, por muchas competencias digitales que yo desarrolle, si no logro desarrollar esas competencias, esas virtudes de las que hablaba Aristóteles en la Ética Nicómaco, entonces nada va a servir, ¿sí? De nada va a servir todo todo lo virtuoso, todo lo habilidoso, pero si no desarrollo ciertas virtudes en el alma, entonces el componente ético, ¿dónde queda? Entonces, educación con ética y el desarrollo de las competencias desde lo estético y desde lo ético van a asegurar que independientemente de lo que yo sepa, ponga mi mejor esfuerzo en lo que hago por el bienestar de la humanidad. Profe, qué bonita reflexión, qué bonitas palabras para cerrar este espacio de conversación y qué bonito también ejercer este espacio, que independientemente no estemos cerca como antes lo hacíamos en nuestros espacios para conversar, pero lo estamos nuevamente abordando ya desde un punto de vista para que a todos nosotros les llegue y en la misma manera también pues, aprendamos a preguntar, que no nos dé pena levantar la mano y decirle, espere, yo también tengo el derecho, porque en este educar, en esta sociedad de conocimiento, todos tenemos el derecho de levantar la mano y nadie puede sesgar a ninguno ni a ninguna
con relación a la reflexión que nos acabas de manifestar, de compartir. Mi profe, espero se haya sentido muy contenta, muy agradable. Mis mejores agradecimientos, los agradecimientos por parte del equipo de trabajo de la UNAD y sobre todo haber sacado este tiempo para poder convalidar su saber y poderlo compartir con nosotros y en aras de eso, pues también ir ejerciendo esa labor mancomunadamente en cómo vamos a fortalecer nuestro modelo educativo. Y a partir dentro del mismo, sé que vamos a tener muy buenas innovaciones, como usted lo manifestó anteriormente, no solo desde la tecnología, no solo desde la virtualidad, porque sé que van a aparecer cosas maravillosas y vamos a escribir, nos toca escribir. Ahora sí llegó el momento de escribir, pero escribir ameno, no escribir tan científicamente, porque a veces escribir científicamente lo vuelve a uno como chifloreto, digámoslo así. Pero eso es lo importante de eso, porque hay veces los estudiantes le dicen a uno, profesor, no entiendo lo que me quiere transmitir la guía. Nosotros somos dentro de un aprendizaje autónomo, o sea, un aprendizaje que aborda el estudiante y el estudiante es el que tiene la responsabilidad con base en su disciplina de seguir haciendo sus cosas y desde ese mismo punto de vista, cómo puede dar respuesta a lo que está leyendo, porque ahí esa es la invitación que nos hace. Muchas gracias, mi profe. Gracias, Willington. Mil disculpas si en algún momento estoy acá con una cantidad de ventanas emergentes de reuniones Oh, por me Teams y imagino, demás. Muchas me gracias. imagino. Espero haber sido de ayuda. Muy orgullosa de ti. No, no, igualmente. Mil abrazos, besos, corazones y sobre Un todo abrazo aquí nos fuerte. vamos a encontrar. Aquí nos vamos a encontrar. Es que este espacio no va a quedar ahí, vamos a abrirlo más y más y más. Vamos a buscar todas esas herramientas en las cuales lo podemos nosotros convalidar y hablar no solamente de este tema, sino otros temas también, mi profe, que parten desde la realidad y pero que se están haciendo. Porque hay muchas personas que sé que están haciendo cosas maravillosas, pero no han contado absolutamente con esto. Bueno, aquí vamos a hacerle la invitación ya que estamos en Facebook Live, este espacio es de todos y de todas. Pueden preguntar, pueden venir, ya estamos todos en la interactividad y vamos a empezar a conversar. Así no nos tengamos al lado, pero vamos a hacer esto ameno porque eso es lo que nos acaba de decir la profesora Neris. Este ejercicio es de humanos, no de máquinas. Y vamos a seguir siguiendo, fortaleciendo y glorificando la humanidad en el planeta. Mil gracias, profesora, mil gracias. Y Muy hasta amables a pronto, usted. profe. Y hasta Gracias. pronto, es un pronto. Ok. Vale, profe. Ok, Pues chao, pues. me retiro. Muchas gracias. Que esté Vale, muy bien. vale, chao. Chao.